A veces no se trata de dar cosas a Dios, sino que nos pongamos a pensar si cuando damos estamos dando realmente de corazón y estamos dando para la gloria de Dios. A Dios no se le puede dar, ni nuestra actitud hacia Dios puede ser lo que sobre. Así que le invito a escuchar este devocional y a dejar que Dios abra nuestros corazones, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Mire que ayer decíamos que Adán y Eva trataron de encubrir su pecado al coser hojas de higuera y esconderse, pero Dios les mostró que eso no era suficiente. Rechazó sus vestidos de hojas de higuera y en cambio les mostró cómo abordar su pecado. ¿Sí? Caín decidió poner a prueba sus límites. Eligió idear su propio conjunto de reglas en lugar de encontrar la manera de adquirir un animal sacrificado. Tomó el camino más fácil como labrador de la tierra y lo hizo mediante el comercio. Tal vez él fue, recogió algunos tomates, algunos repollos, algunas frutas y las llevó a Dios. Colocó su ofrenda en el altar y básicamente dijo: mire Dios, aquí está. Esta es mi ofrenda, esto es lo que yo pude traer. Y es como cuando nosotros decimos: aquí estoy, vea, aquí vengo a la iglesia. Abel, en cambio, trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel trajo un sacrificio. En consecuencia, ¿qué pasó? Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, lo que significa que la consumió, pero no mostró ningún interés en la ofrenda de Caín. Y para decirlo en lenguaje cotidiano, Dios dijo: Caín, esa ofrenda no me sirve, no hago nada con eso. Es inaceptable. Porque la ofrenda de Caín, él eligió hacer las cosas a su manera. No partió de una fe manifestada de querer agradar a Dios. No cumplió con lo que Dios había ordenado. No al nivel que Dios esperaba o que incluso Dios lo exigía. Por eso, entrar a la presencia de Dios requiere abordar el pecado. Requiere abordar cualquier cosa en la vida de una persona que la mantenga alejada de la presencia de Dios. Mire, presentarse a Dios sin abordar el pecado no fue suficiente para Caín. Su negativa a reconocer que necesitaba hacer las cosas a la manera de Dios hizo que su adoración fuera rechazada. Por lo tanto, mire nuestro entorno contemporáneo. Cuando las personas intentan adorar a Dios sin reconocer ni tomar conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz, su adoración no es agradable para Dios. ¿Por qué? Porque no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. A veces la gente cree que la iglesia es un club o un centro comunitario. Llegamos a la iglesia a la hora que queremos. No nos importa si llegamos tarde, no nos importa si llegamos a la mitad, porque a veces no tomamos conciencia en nuestro corazón. A veces oramos en la mañana, pero si nos levantamos tarde, pues de malas, no oramos, no nos quedó tiempo, otro día será. ¿Sí ven, mis queridos hijos de Dios? Nosotros exigimos de Dios que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos prospere. Dios, ¿por qué no me das lo mejor si yo soy tu hijo? ¿Por qué no bendices mi trabajo diario? De Dios exigimos lo mejor, de Dios exigimos lo máximo, pero la pregunta es: ¿cuánto nos exigimos nosotros a nosotros mismos? Por eso quiero plantearles hoy la diferencia, y ese es el título del devocional el día de hoy. La diferencia entre ofrenda y sacrificio. Porque Abel trajo un sacrificio y Caín trajo una ofrenda. Se los voy a poner de esta manera, mi querida familia. Cuando yo hablo de comprometerse y de ayudar, siempre coloco un ejemplo. Y es el ejemplo de los animalitos que reunidos algún día dicen: está haciendo hambre. Entonces la gallina dice: pues yo pongo los huevos. Y alguien le dijo al cerdito: ¿y usted por qué no pone el jamón? Y ahí es cuando la cosa se pone difícil. Porque para la gallina poner huevos implica simplemente dar algo que ahí está. Pero para el marranito colocar el jamón es sacrificar la vida. Y yo colocaría el mismo ejemplo el día de hoy. Cuando el Señor pide de nosotros
sacrificio y ofrenda, mire, le quiero decir lo que dice la Biblia claramente. En Romanos, en el capítulo 2, y sé que es un texto que usted lo ha leído muchas veces, pero yo lo voy a volver a leer el día de hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Dios pide de nosotros, no está pidiendo algo que nos sobre, algo que nos quede fácil dar, algo que no interrumpa mi tiempo, mis prioridades, mis cosas en este mundo. Y por eso es que a veces no agradamos a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros pagamos un precio por servir, por honrar y por glorificar a Dios? Yo conozco personas que para ir a su iglesia viajan horas, pagan dinero por ir, por estar. Conozco personas que llueva, truene, relampaguee, ahí están. Conozco personas que para la obra del ministerio y su compromiso en entregar sus diezmos y sus ofrendas son sagrados. Y no se trata de que no, este mes no hubo, entonces qué pena con Dios. No, este mes estuvo bajito, entonces no. No. Realmente hay personas que se tomaron las cosas en serio. Porque es que este pasaje dice, ¿qué demando de ustedes? Su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque es la característica de un sacrificio que agrada a Dios. Que es un sacrificio que me involucra a mí. Que involucra todo mi ser. Que involucra mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser. Porque es que dar lo que a uno le sobra. No, le insisto. Hay gente que viene y dice, pastor, yo quiero hacer una ofrenda. Jesús lo dio una vez. A mí me gusta mucho citar el pasaje de Marcos 12, porque ahí es cuando yo le explico a la gente a veces dice, Dios ¿qué va a mirar? ¿Qué le da a uno? Cualquier cosa que uno le dé a Dios está bien, porque Él no necesita nada de nosotros. ¿Saben que eso no es cierto? Si usted lee Marcos 12, y si nunca lo ha leído, lo invito a que lo lea. Marcos 12, del 41 al 44, marca un detalle que siempre me ha impactado mucho, y dice la Biblia que Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas para ver cómo daba el pueblo. Oiga, mire, el mismo Jesús, el mismo Dios sentado frente al arca de las ofrendas. ¿Por qué? Porque sí, yo le quiero dar un dato. Para Dios es importante, no la cantidad, no la suma, pero para Dios sí es importante lo que dice la Biblia. ¿Qué estás dando? Porque Jesús ese día llamó la atención y dijo, mire, los ricos echaron mucho, pero ¿qué estaban echando? Echando mucho. Estaban echando lo que les sobraba. Pero dice la Biblia que hubo una mujer que llamó la atención de Jesús, porque dice la Biblia que ella echó todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Ella qué estaba haciendo? Ella estaba entregando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ella estaba entregando su sustento para la honra, la gloria, la obra de Dios y la extensión del reino. Y que eso Dios lo ve, no le quepa la menor duda. ¿Por qué les estoy leyendo el pasaje de Hebreos capítulo 11 cuando Jesús habla de Abel? Mire, textualmente les voy a leer Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció Abel? Un sacrificio. ¿Qué hizo Caín? Una ofrenda. Y mire lo que dice la Biblia. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Le voy a contar dos historias más, muy por el estilo. La Biblia dice que, hablando del testimonio, dice la Biblia que hubo una mujer que echó todo un perfume que costaba el salario de un año. O sea, esa mujer tuvo que ahorrar muchos años para tener ese perfume. Y en una sola sentada con Jesús, se lo tiró a sus pies. Y sabe, cuando usted lee ese pasaje, lo invito a que lo lea. Y cuando usted lee ese pasaje, en ese pasaje dice que aquel acto que hizo esta mujer, dice
y de lo que hizo esta mujer. Donde quiera que se predique este evangelio se hablará de ella. Mire, hoy 2024 años después estoy hablando de la historia, porque eso queda en la memoria de Dios. Y la Biblia, cuando habla de un hombre pagano que llegó a la presencia de Dios con toda su familia, llamado Cornelio en Hechos 10, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Dios se le apareció en un sueño le dijo: tus ofrendas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. O sea, que no se equivoquen. Hay gente que cree que para Dios hay cosas que no son importantes. Importantes sí son. Dios estableció un único método para extender su reino, y son los diezmos y las ofrendas. No hay otro método para que el reino de Dios se extienda. ¿Y qué espera Dios? Que el que es enseñado en el evangelio ayude a aquel que le enseña el evangelio. Porque Gálatas lo dice: el que es partícipe del evangelio, el que recibe del evangelio, haga partícipe a todo aquel que le está enseñando. O sea, Dios sí espera de nosotros eso, mi querida familia. Pero Dios lo espera no como una ofrenda, como algo que me sobre. La Madre Teresa de Calcuta decía: ¿sabe cuándo usted está dando? Cuando le duele. Porque en nuestras culturas la gente está enseñada a dar lo que le sobra. Así que piénselo esta mañana. ¿Qué es nuestra vida? ¿Ofrenda? Como la gallina que pone el huevo, ahí está, ahí se lo dejo. En cambio, el sacrificio es dar lo que implica mi vida, mi tiempo. Y Dios espera eso. Dios espera que yo dedique lo mejor, porque es que cuando Él vino a entregarse por nosotros en la cruz, Él no vino a entregarnos un fin de semana, a predicarnos el gozo y la felicidad desde la tribuna, Él viviendo en un palacio. Él vino a entregar su vida, Él sacrificó su vida, Él dio todo por nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice: cuando ustedes se presenten delante de Dios, preséntense ustedes mismos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Así que no es a la manera de Caín. Pregúntese esta mañana: ¿cuántos de ustedes realmente honran a Dios con sus bienes? Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Cuántos honramos a Dios? Nos gusta que Dios nos dé, nos gusta que Dios nos bendiga, nos gusta que Dios esté siempre con nosotros, pero cuando se trata de nosotros hacia Dios, no, es que Dios no necesita nada. Y eso es cierto, Dios no necesita nada, pero es que cuando uno da a Dios, no le está dando porque Dios lo necesita, lo está dando como un principio de honra, de gratitud, de alabanza por los favores y las bendiciones recibidas. Por eso 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cuál es el secreto del dador alegre? Que está dando más allá de sus fuerzas, que está dando, comprometiendo su vida, su tiempo, lo que es. ¿Qué espera Dios de nuestras oraciones? Que comprometamos nuestra vida, nuestro tiempo. Yo no oro porque hay gente que me dice: pastor, es que a mí no me queda tiempo de orar. No, es que no es si a uno le queda tiempo. Es que en mi agenda debe haber tiempo para orar. Debe haber tiempo para leer la Biblia. Debe haber tiempo para congregarse. Debe haber tiempo para hacer ministerio. Eso no es si me queda tiempo, porque como yo lo considero valioso o importante, yo lo saco. ¿Usted por qué saca tiempo para trabajar? Porque de por medio hay un cheque y con eso sostiene a su familia. Es lo mismo. En términos espirituales es exactamente lo mismo. ¿Yo por qué oro? Porque soy un desocupado. ¿Por qué leo la Biblia? Porque es que a mí sí me queda tiempo y a ustedes no. De eso no se trata. Se trata de vivir una vida que agrade a Dios, comprometiendo mi vida, mi tiempo y lo que yo soy. Y esa es una señal donde yo le estoy diciendo a Dios que realmente Él ocupa un lugar importante en mi vida. Tome su agenda devocional. En su agenda devocional hoy es el día 149 en su agenda. Y usted va a leer la segunda parte del capítulo 25 del libro de Éxodo, desde el 23 hasta el 40. Mire que se hablaba de unos materiales. El material debía ser el que Dios exigía. ¿Por qué Dios lo exigía? Hablando del tema que estamos hablando hoy. Lea, responda las preguntas y edifíquese con este interesante tema. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque hoy nos confrontas con una realidad. Y es, ¿qué estamos ofrendando? ¿Qué estamos dando? ¿Una ofrenda o un sacrificio?
Realmente hemos entendido que lo que Dios demanda de nosotros es que nuestro sacrificio sea vivo, santo y agradable a Dios. Y que realmente lo que Dios espera de nosotros es algo que nos comprometa, que nos saque de nuestro confort y que nos obligue a que tenemos que hacer un gran esfuerzo para hacer las cosas para Dios. Señor, no queremos darte lo que sobra. No queremos darte cualquier cosa, ni llegar a la iglesia cuando querramos, ni hacer las cosas a nuestra manera. Realmente te queremos agradar y eso es lo que nos enseña la vida de Abel. Gracias por este día, por cada oyente de Maná. Yo los bendigo y oro para que sus vidas sean edificadas en el Señor. Mañana nos vemos en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.